Hola, yo soy la doctora Jeus, esto es Salud y Vida y si no lo has hecho ya, por favor te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que te sumes a esta comunidad en la cual creamos estilos de vida saludables. Hoy vamos a hablar de diversidad sexual y quiero ser muy puntual para pedir por favor el respeto absoluto porque este video nace genuinamente desde mi corazón, sabiendo que no soy experta en el tema, creyendo genuinamente que nadie posee el conocimiento total y absoluto de absolutamente nada, pero que sí como seres humanos tenemos la responsabilidad de crecer cada día para poder brindar a nuestros congéneres lo mejor de cada uno de nosotros. Es en este tenor que hoy comparto con ustedes el orgullo que siento de compartir este espacio con una amiga personal, hoy psicóloga, la psicóloga Janet Ríos González, que además está terminando ya una clase nada más de su maestría en sexualidad. Entonces, creo que encontré a la persona idónea para que comunique el día de hoy. La finalidad de este video es simple y sencillamente poder reunir a la familia, platicar, que podamos entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y por qué no establecer vínculos que nos permitan tener una sociedad muchísimo más incluyente y en la cual simple y sencillamente prevalezca el amor, lejos de estar encasillando en letras que a veces es completamente innecesario. Simple y sencillamente por ser el hecho de ser personas, merecemos todos un respeto y un amor genuino para dar y recibir. Así que simple y sencillamente, bienvenidos. Bueno, Janet, muchísimas gracias, Janet, de cariño y de corazón, pero de verdad muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio, compartir conmigo, obviamente, todo este conocimiento que tú tienes y que sé que es sumamente importante para todos los que nos están viendo en este día. Gracias de verdad, desde el fondo de mi corazón, por estar aquí. Ay, me adelanta el hate. Sí, le regué el primer minuto, la verdad es que no lo grabé como debía. Entonces, el primer minuto solo van a ver ustedes la diapositiva de la psicóloga. Mil disculpas, pero no lo quise modificar porque la verdad es que esta plática salió increíblemente bien y de una manera genuina, así que lo lamento porque solamente van a ver nuestras caras y algunas imágenes. Una disculpa. No, al contrario, gracias a ti, Jeus, por invitarnos, por permitir abrirle las puertas a la diversidad, a tu canal, y pues la verdad estoy muy contenta y muy agradecida que me hayas invitado. Pues me encantaría de entrada saber qué aspectos considera la sexología realmente fundamentales para entender la sexualidad, ¿no? Y hoy no voy a hablar como la parte médica. Hoy quiero que tú verdaderamente nos hables de todo lo que implica la sexualidad como tal. No podemos reducir nada más la sexualidad a algo biológico. Tenemos que abarcar lo social, tenemos que abarcar la forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo vivenciamos, ¿no? Y entender que el ser humano, pues realmente es cambiante. Entonces, la sexualidad no es algo que es de una etapa nada más, sino que va en constante cambio durante todo el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, esta es la parte primordial, o sea, entender que no nos podemos reducir nada más a lo que es lo clínico o lo médico o lo biológico, ¿ok? Hay muchísimo más para poder entender la sexualidad. Te puse dos personas, ¿no? Dos definiciones. Una es de Maurice Merleau-Ponty, que dice, hablar de sexualidad es hablar de la esencia misma del ser humano. Entonces no podemos separar la sexualidad del ser humano. Es junto con pegado y es un todo, ¿ok? Un todo integral. Y la segunda, que es de Jeffrey Wicks, que es la sexualidad, es un invento, una creación, reflejo de la sociedad, un reflejo de lo que hacemos unos con otros, de nuestro modo de vincularnos. Esto ya es una definición un poco más arriesgada, pero muy, muy acertada, porque nos damos cuenta que no nos podemos quedar en solo esta mirada biológica, sino que tenemos que ir más allá, ¿no? Entonces, él es un historiador y sociólogo enfocado en la sexualidad. Hablar un poquito de lo que es la diversidad. Dentro de la sexualidad existe un área que es la diversidad, ¿no? Y la diversidad sexual es el término que abarca las múltiples formas que las personas viven su orientación, su identidad o su expresión de género, ¿ok? Entonces, en esto estamos hablando que es cómo nos relacionamos, qué es lo que nos gusta, cómo nos identificamos, cómo podemos vivir plenamente nuestra sexualidad, cómo podemos expresarnos, ¿no? Y crear nuestra propia identidad en base a eso. Entonces, no se limita solo en lo binario, ¿ok? No solo se limita en hombre o mujer, no solo se limita en heterosexual y homosexual, ¿no? La diversidad es un abanico de colores, o sea, literal es el arcoíris, ¿no? Y pues realmente incluye lo que son los lesbianos, lo que son gays,
bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexual, pansexual, entre otras, ¿no? Categorías. Siempre estamos viendo que va cambiando constantemente las letras y todo, y pues a veces decimos otra letra más, sí es necesaria, ¿ok? Y sí es una forma precisamente porque venimos de un contexto histórico que ha marcado la heterosexual como una norma, ¿ok? Con la heteronormatividad es lo que la mayoría de las personas cree que es lo normal. Pero no Ok. existe normal en sexualidad, ¿ok? Entonces, ni existe anormal, ¿ok? Entonces, por eso entra este término de diversidad sexual, porque dentro de la sexualidad existe una gama enorme, ¿ok? Y todas son correctas. Ok, esto que nos dices es sumamente importante porque es una realidad que en muchas de las ocasiones lo normal, yo se lo suelo decir a mis estudiantes, es lo estadísticamente más representativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a variar, no siempre va a ser lo mismo. O sea, hoy Claro, podemos ver amarillo, como dices tú, mañana podemos ver rosa, y obviamente somos una sociedad cambiante que nos permite pues esta diversidad, ¿no? Me lleva algo un poquito a la reflexión, ¿no? Sí, muchos de los que creemos y los reconozco y te dices, yo sí soy incluyente, inclusiva. O sea, la verdad es que no, desconocemos muchísimo. O sea, que yo quiera verdaderamente reconocer a la otra persona y brindarle todo mi apoyo, mi cariño, mi amor, es diferente a decir, oye, soy una conocedora de esta parte y hay que reconocerlo como tal. Pero ¿por qué claro. es la importancia, no? Me gustaría que me platicaras, ¿por qué es importante conocer esta diversidad? ¿A qué lleva el objetivo de realmente hoy estar platicando contigo y que los papitos nos den esta oportunidad de estar viendo esto y en general toda la sociedad y de decir, oye, ¿por qué estamos platicando esto? ¿Cuál es la importancia? Primero que nada, la importancia es la visibilización y reconocer la diversidad, es reconocer a las personas, ¿ok? Y no quedarnos nada más en una heteronorma. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces todo lo demás se va volviendo periférico, se va rechazando, se va excluyendo, ¿ok? Entonces la importancia es porque hay una comunidad enorme, ¿ok? Que existe, que resiste, que lucha por sus derechos. Y esa es la importancia, reconocer que existen, reconocer que tienen derechos. Desgraciadamente, yo te puedo hablar ahorita sobre esto y podemos decir, bueno, pero no lo vemos, ¿no? Porque muchas veces somos privilegiados de no verlo, ¿no? Entonces, pero sí existe y sigue existiendo discriminación. Ya hay muchísimo más conocimiento del tema, pero sigue existiendo discriminación y siguen excluyendo a las personas, ¿no? Y en este cambio ahorita en el que hay, cuando hay ya un poquito más de conocimiento, cuando las redes sociales te ayudan muchísimo más, cuando pues campañas de inclusión y todo, aún seguimos viviendo, ¿no? Situaciones que pues que son difíciles para las personas de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner el caso de una infancia trans, ¿no? A dónde va hasta cierto punto una adolescencia trans, no hay baños, o sea, no hay una estructura para estas personas. Entonces es importante, no hay una estructura para discapacidad, no hay una estructura por ejemplo, imagínate una persona que es de la comunidad, de la diversidad, pero además es discapacitada. O sea, el sistema, las opresiones le llegan por muchos lados, ¿ok? Y es importante nombrarlas, es importante visibilizarlas, porque es importante cambiar el sistema y adecuarlo. Digo, ahorita que tú me dices esto, me pongo a reflexionar un poquitito que a veces sabemos, eh, bueno, uno choca, ¿no? Con esas estructuras, no sé cómo expresarlo correctamente, pero esas estructuras que nos han inculcado, pues por historia, porque muchas de las ocasiones no es porque sean malos, sino simple y sencillamente porque no tienen ese conocimiento para verternos qué es lo que queremos romper el día de hoy. Y que ves, por ejemplo, a un papá con su niña que quiere entrar al baño, y qué bueno que ahora ya tenemos baños familiares, ¿no? Pero antes, ¿qué hacía el señor con una niña en una plaza? Y es mi Claro. niña, y me voy a ese punto, entonces de ese punto y de decir, oye, es complicado, imaginémonos hoy la realidad que nos debe estar platicando ese abanico de posibilidades que tenemos, ¿no? Es sumamente difícil. Claro, claro, sí, yo he visto casos de infancias trans que de repente, pues es que es una realidad, de repente no quieren ir al baño, o sea, me aguanto y llego hasta mi casa por el miedo a ser discriminados dentro de un baño público, ¿no? Entonces estamos viviendo realidad, estamos viviendo que aún falta muchísimo por hacer, que se ha avanzado, pero
falta muchísimo por hacer y que se ha avanzado gracias a personas que estuvieron antes luchando por estos derechos, ¿no? Entonces, sí hay un avance, pero se requiere de muchísimo más. Ok. Vamos a adentrarnos un poquitito y a saber cuál es la diferencia entre sexo, género, identidad, género, expresión, o sea, cuáles son realmente, cómo nos debemos de definir correctamente. Ok, yes, claro que sí. Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos de la sexualidad, ok, que al hablar de ellos nos referimos a 4 conceptos, que es la expresión, la identidad, la orientación y el sexo, ok. Vamos a profundizarlos en la siguiente diapositiva, ok. Cuando hablamos de sexo, ok, en los cuerpos sexuados, hablamos que lo que corresponde a las características físicas, biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos y hormonas y cromosomas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sexo, es el sexo asignado al nacer, ¿no? En el mundo animal nació hembra, nació macho, ¿ok? Y nosotros decimos nació mujer, nació hombre, pero también existen las personas intersexuales. ¿Y qué son las personas intersexuales? Son personas con características sexuales que no encajan típicamente entre hombre o mujer en las definiciones típicas, ¿ok? Y esto a nivel médico, estamos hablando de los órganos sexuales internos o externos, los cromosomas, las hormonas, ¿ok? Entonces, bueno, allá podemos decir que el sexo está relacionado a lo biológico, pero también tenemos identidad de género, ¿ok? Y que corresponde al sentimiento y reconocimiento de la persona sobre sí misma. Va más allá de su sexo asignado al nacer, ¿ok? Entonces acá podemos ver hombre-mujer, y genderqueer, que abarca todo lo que es género fluido, no binario, ¿no? Que ahorita vamos a hablar más sobre eso, ¿ok? Orientación sexual es la atracción afectiva y erótica sexual hacia personas del sexo opuesto, perdón, del género opuesto, ambos géneros o mismos géneros, ¿ok? Entonces acá podemos hablar de personas heterosexuales, que son las que se sienten atraídas por el sexo opuesto, personas homosexuales, que serían gays y lesbianas, que se sienten atraídas por personas del mismo sexo, y las personas bisexuales, que se sienten atraídas tanto por sexo opuesto o por el mismo sexo, ¿ok? Y en la expresión de género tenemos las formas en las que expresas tu género. Se basa en roles tradicionales de género, incluye forma en la que te vistes y que te comportas. No, tener una expresión de género no va ligada a una orientación sexual, ni va ligado a y realmente pues tampoco se encasilla tanto en yo me identifico como mujer, pero pero me gusta expresarme de manera masculina y eso no quiere decir que yo sea un hombre trans, ¿ok? Entonces vamos a profundizar más sobre este tema, ¿no? Y para eso quiero hablarles de lo que es género, ¿ok? Para poder entenderlo más profundamente. Entonces, aquí les pongo el ejemplo, ella es Judith Butler, es una filósofa y académica de estudios de género, ¿ok? Y ella dice, el género no es algo que se es, sino algo que se hace repetidamente a través de actos, lenguaje y normas sociales, ¿ok? Entonces yo aquí les puse varios ejemplos porque quiero ver, quiero mostrarles para comprender lo que es el género. Quiero mostrarles cómo el género también representa las normas de una época, ¿ok? Y también quien le impone es la comunidad que tenga, pues, como que más poder, ¿no? Es la que dice, va cambiando las normas, va cambiando la forma en cómo nos expresamos, va cambiando ciertas formas de comportamiento, ¿no? Son los que marcan, ¿no? Es como que la cultura dominante, ¿ok? Por así decirlo. Entonces, por eso yo les pongo, por ejemplo, hombres, cómo están vestidos los hombres del siglo XVII, ¿ok? Podemos ver que tienen medias, podemos ver que tienen pelucas, podemos ver que tienen incluso su forma de vestir, ¿no? El saco que tienen, ¿no? Pues podría pasar como vestido, ¿no? Lo que ahorita nosotros podemos decir, pues es como pudiera ser un saco, ¿no? O sea, en cuestión de moda que no sé mucho, ¿verdad? Pero son formas que todavía se siguen conservando, ¿ok? Y abajo les pongo el retrato del matrimonio Arnolfini. Y si podemos ver allá, o sea, podemos ver ¿cómo se llama? El sombrero,
pues es un sombrero grande, ¿ok? Que muchas veces ahorita ya ni siquiera se usan sombreros o los sombreros van cambiando, ¿no? Pero podría pasar, en la actualidad podría pasar por un sombrero femenino. Y cuando vemos y comparamos ambas, ¿no? Como está el matrimonio vestido, podemos ver que ambos pareciera que tienen un vestido, ¿ok? O sea, entonces, ¿cómo va cambiando esa representación de género? O sea, quién dice que es una representación masculina y quién dice que es una representación femenina? Pues prácticamente la cultura que esté dominando en ese momento, en esa época, ¿no? Representando esa época. Y sí, por supuesto que esa cultura dominante va a ser la que marque las pautas del comportamiento, del deber ser, ¿no? Y de, pues prácticamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Y por eso, o sea, son pautas de conductuales, ¿no? Por eso allá también les pongo el ejemplo de dos mujeres de distintas épocas y cómo se sentaban al montar caballo. Entonces podemos ver que antes de que las mujeres pudieran utilizar un pantalón, que el pantalón se le asocia al hombre, ¿no? O a lo masculino más bien, las mujeres tenían que sentarse de cierta forma. Y una vez que fue socialmente aceptado que las mujeres pudiéramos utilizar pantalón, entonces, pues bueno, cambia el comportamiento y cambian las tradiciones. Por eso el género es algo que se construye, no es algo con lo que se nace como es el sexo asignado al nacer. ¿Ok? Y podemos ver cómo en la actualidad, pues aquí les puse un ejemplo de mujeres que usan trajes de baño, ¿no? En los 50 aproximadamente, que ahorita podría ser, ese traje de baño podría ser perfectamente la forma en como ciertas mujeres se puede salir, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Son normas que se van cambiando y que se va dictaminando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, como comenté hace un rato. También les puse rockeros de los años 80 y allá podemos ver que se pintaban los ojos, que tenían arracadas, que el pelo era largo, ¿no? Y es lo que actualmente se asocia con lo femenino, ¿no? Pero cómo va cambiando esa representación y no necesariamente, o sea, ellos eran en los 80, pues una representación de lo más guapo, de lo más masculino, pero cómo en diferentes contextos se puede ver de diferentes formas. Y actualmente lo que vemos, y aquí en la parte de arriba a la derecha, aquí si lo pueden ver, pues les puse el ejemplo de cómo las mujeres y los hombres utilizamos ya los mismos zapatos. Entonces, y eso es una moda, ¿no? Y es una manera de expresarnos. Y como decía anteriormente, la expresión no tiene que ver con tu orientación, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver o con tu identidad, ¿no? Bueno, sí tiene que ver con tu identidad, pero en el sentido de que cómo yo me represento a mí mismo, a mí misma, ¿ok? Entonces, por eso es bien importante hacer la división, que el género representa es como un performance, es lo que decía Judith Butler, ¿no? Es como yo me voy a interpretar en la sociedad. ¿Ok? Y entonces el género se puede construir y representa ciertas épocas y las normas de ciertas épocas y están pausadas o están impuestas por la población dominante de esa época. ¿Ok? Entonces, es complejo, perdona que te interrumpa si lo vemos del otro lado. Yo recuerdo mucho, y de hecho vamos a tener la siguiente semana aquí una invitada increíble, pero me acuerdo mucho que las primeras veces que la vi llegar al consultorio, estaba todavía transitando, ahora es una mujer trans, y llegaba vestida de mujer, pero con barba, ¿no? Entonces, de entrada, yo lo tengo que decir como se lo he dicho a ella, porque a mí me encanta ser honesta, era un choque para mí en cuanto al cerebro, ¿no? Porque nos crecieron con el hecho de que tienes que encasillar a las personas, a, ¿es hombre o es mujer? Entonces, binario. en mi cerebro, yo le decía así como la de la falla de esta caricatura de Ralph, ¿no? Que así como mi cerebro, como que qué onda, o sea, y realmente es un trabajo, porque lo que estamos haciendo hoy, y me encantaría que hiciéramos en casa, es invitarlos a hacer un trabajo, a deconstruir lo que socialmente nos han implantado, para poder realmente ser receptivos y seguir aprendiendo. Para aprender, en algunas ocasiones podemos tener bases muy sólidas y en otras tenemos que deconstruir por completo para cimentarnos nuevamente. Entonces, es lo que me gustaría hoy hacer, ¿no? Y decir, eso que a mí me sucedió, por eso sigo aprendiendo. Por supuesto que no soy ninguna experta y por eso traemos a los expertos como tú el día de hoy.
pero para que todos vayamos construyendo una sociedad mejor, ¿no? Entonces, yo sí doy ese ejemplo, porque para mí fue así como que, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué estás maquillado y traes, Sí, por traes la supuesto. barba, ¿no? Sí, 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 a mí me pasa muchísimo con el lenguaje inclusivo, o sea, de repente empiezo a hablar con pero de repente me sale el pero tiene una importancia y tiene un porqué, ¿no? Y también nos pasa eso, o sea, también hay que reconocer que venimos de una educación y romper con esos moldes cuesta mucho trabajo. Entonces, definitivamente yo no soy la misma persona que entró estudiando la maestría, que la misma persona que salió estudiando la maestría, ¿no? Pero porque hubo una sensibilización. Y eso es lo que buscamos, sensibilizar para poder hacer un mundo, como tú dices, un mundo mejor, ¿no? Entonces, donde quepamos todas las Con personas. respeto y amor, que eso es la Claro, idea, ¿no? exactamente, No, esa exactamente. es la idea. Oye, y hablando de todo esto, obviamente me queda más que claro que no podemos definir y encasillar porque, bueno, hay 20,000 cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de ir orientando un poquitito más. Y sí me gustaría hablar de lo que es trans, género no binario, por ejemplo, el género fluido, porque al menos una servidora es de lo que más dice, oye, cuando me hablas me encantaría entenderte y no te entiendo. Y me Ok, imagino que hoy los que nos están viendo, hay varios que se identificarán conmigo, entonces agradecería yo esa parte, ¿no? y ya vamos a hablar más de bueno, de lo que significa la palabra queer. Y la palabra queer tiene una historia, pues bastante interesante, porque la palabra queer significa raro, ¿ok? Nace en Inglaterra y era la manera despectiva como se referían a las personas homosexuales. La cultura LGBT la retoma y la resignifica. Entonces dice, no, la vamos a llevar y la vamos a llevar con orgullo, ¿ok? Cuando hablamos de el término paraguas, imagínate un paraguas y todo lo que está abajo es lo que abarca, lo que protege, ¿no? Entonces, cuando hablamos de queer, es algo que no es una palabra paraguas para personas cuyas identidades de género o sexuales no se ajustan a las normas heterosexuales ni binarias, ¿ok? Entonces vamos a hablar de lo que significa, ya les hablé de lo que significa ser gay, ¿ok? Y lo que significa ser lesbiana, que es enamorar, sentir atracción por personas de tu mismo sexo, ¿ok? Lo que significa un transexual es una persona que no se identifica con el sexo de nacimiento, ¿ok? Entonces durante su vida va a transitar o en un periodo de su vida va a transitar para identificarse con el sexo con el que sí se siente bien, se siente cómodo y que es realmente su propia identidad, ¿ok? Entonces aquí les puse un ejemplo de una mujer trans, ¿no? Y de un hombre trans, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y también hablamos de los no binarismos, ¿no? De no binaria, ¿no? Y es una persona que no se identifica con la heteronorma, o sea, no se quiere definir ni como hombre ni como mujer. Y dentro del no binaria también hay un paraguas de personas que podrían ser los andrógenos, que son personas o el género fluido, ¿ok? El género fluido me identifico, o sea, voy cambiando cíclicamente durante lo largo de mi vida. El no binario es, no me etiqueten, yo no me identifico ni como hombre, ni como mujer, ni en el género masculino, ni en el género femenino, más bien, ¿ok? Y el género fluido es, algunos momentos de mi vida me identifico como una persona que me siento más cómoda siendo una persona de género masculino y de repente puedo cambiar, identificarme, sentirme más en contacto con mi lado femenino y identificarme como una persona de género femenino y luego regresar, ¿no? Es consecutivamente ir fluyendo, ¿ok? Y cambiando. Perfecto. La persona intersexual, ya hablamos de ella, es más enfocado a lo biológico y bueno, la persona bisexual también ya hemos hablado, ¿no? Es una persona que se siente atraída por ambos. Y hay muchos otros más, ¿ok? Hay muchas otras más. Hay las personas pansexuales, que son personas que se sienten atraídas por la persona. No importa el sexo o el género o la identidad, o sea, no importa absolutamente nada, ¿ok? Entonces, pues prácticamente es por eso es que es un abanico de colores, la diversidad, ¿ok? Porque al ver la sexualidad desde este enfoque, podemos entender que no hay normas establecidas, ¿ok? Y que el binarismo es como un reto a lo binario, al hombre, mujer, macho, hembra, ¿no? Sino es
si lo vemos desde estas cuatro definiciones, podemos entender mucho más a profundidad la sexualidad, que es lo que les decía al principio. La sexualidad no es solo verlo a reducirlo a un lado médico o biologicista, sino que es algo muchísimo más profundo, porque desde que nacemos nos asignan un sexo. Entonces la sexualidad es algo que desde nacimiento, desde que nos estamos formando, es algo que se va desarrollando, ¿no? Entonces, y nos acompaña durante toda la vida e involucra no solo lo biológico, involucra lo emocional, involucra involucra lo intelectual, o sea, involucra muchas partes de nuestro ser, ¿no? Y entonces por eso que es tan bonito, tan profundo y para algunos tan complicado a la vez, ¿no?